En el presente video explicaremos 3 temas que corresponden a la asignatura de Sistemas de Clasificación Bibliográfica de la Licenciatura en Ciencias de la Información Documental, que, a mi juicio, resultan de mayor relevancia por su contenido. Estos tópicos se expresan en la siguiente tabla de contenido: análisis documental y análisis de contenido, metodología de la operación de clasificar y el sistema de clasificación decimal de Dewey. Todos los temas son importantes para nuestra formación como profesionales de la información, y este ejercicio permitirá a nosotros como estudiantes un repaso en el aprendizaje que hemos venido desarrollando durante el semestre. Comenzaremos con el análisis documental y de contenido. El análisis documental es una técnica de interpretación de textos escritos, pintados, grabados, filmados, en donde pueden existir toda clase de registros de datos. La característica que comparten los soportes es su capacidad de albergar información, la cual con una correcta interpretación permite transmitir conocimiento. Es, además, un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su formato original, con el fin de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. En el análisis documental se produce un triple proceso: un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información para transmitirla; un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión; y un proceso analítico sintético, porque la información es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de modo abreviado pero preciso. A continuación, se presenta un ejemplo de registro, producto del análisis documental, de un artículo de revista. El análisis de contenido, por su parte, tiene sus bases en la lectura como medio para recuperar información. Esta debe efectuarse a partir del método científico, es decir, debe ser objetiva, replicable, sistemática y válida. La técnica de análisis de contenido mezcla la producción de datos, la observación y el análisis de estos, factor que la diferencia de otras técnicas de investigación. Dos elementos imprescindibles son el contexto y el texto, pues el primero es el horizonte que el lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y su significado. A continuación, se presenta de forma objetiva el proceso de catalogación de un recurso documental, en el cual se recupera y ordena la información de este, de modo que el usuario puede identificar, con pocos y bien organizados datos, los elementos bibliográficos elementales del recurso. La metodología de la operación de clasificar. Es una guía que orienta en la selección de un tema y la definición de una tendencia temática. Para clasificar una obra se requiere la determinación del tema o temas tratados, del enfoque disciplinario y, en ocasiones, de la aproximación o la forma de acuerdo con su contenido temático. La primera etapa de esta metodología consiste en el análisis de contenido temático de la obra. De esta manera identificaremos el tema, el enfoque disciplinario y el alcance o la forma. Dicho análisis debe realizarse con sumo cuidado y seriedad, porque es un trabajo totalmente intelectual. Para determinar el tema, se toman como referencia algunas partes de la obra a clasificar, como lo son el título, pero no debe considerarse como la única fuente de análisis, porque a veces no brinda información clara sobre el contenido del ítem. Podemos encontrar títulos fantasiosos, incompletos o con terminología difícil de interpretar, por lo que el clasificador deberá recurrir a otras fuentes del libro. El subtítulo suele aclarar o complementar lo que ha sido manifestado en el título, por lo que, analizados en conjunto, nos darán más información del tema que trata. La tabla de contenido puede mostrar el tema tratado y los tópicos en que se subdivide. El prefacio o introducción generalmente muestra el propósito del autor. El prólogo indica el tema de la obra y sugiere el lugar de la obra en el contexto del desarrollo de una disciplina dada. La cubierta del libro o el material complementario pueden incluir un resumen del contenido de la obra. La bibliografía, el índice de materias y la serie a la que pertenece el libro pueden orientarnos para determinar el contenido temático.
Una revisión rápida al texto mismo puede proveer ayuda adicional o confirmar el análisis preliminar de la obra. La catalogación en la publicación situada en la contraportada de algunas obras es de gran ayuda, pues posee encabezamientos de materia, números de clasificación y notas que nos pueden ser de utilidad. Si las fuentes anteriores son inadecuadas, podemos consultar fuentes externas, como reseñas, obras de referencia y expertos en la materia para determinar el tema. En una obra literaria, por ejemplo, la clasificación se determina principalmente por la lengua, el género literario y el periodo en el que fue escrita. Una vez determinado el tema, se debe seleccionar la disciplina apropiada o el campo de estudio de la obra. Existen obras que tratan 2 o más temas desde el punto de vista de una disciplina, por lo que debemos considerar algunos lineamientos para determinar su ubicación. La regla de aplicación consiste en clasificar una obra que trata temas interrelacionados con el tema que tenga mayor relevancia. Cuando una obra trata de 2 o más temas, tendremos que elegir el número correspondiente al tema que se ha tratado de manera más completa. La regla primero de 2 nos indica que, si se tratan de 2 temas por igual, de manera independiente uno del otro, tendremos que elegir el número que se encuentre primero en los esquemas del sistema de clasificación decimal de Dewey, el cual se explicará más adelante. La regla de 3 se aplicará cuando exista una obra de 3 o más temas que son subdivisiones de un tema más amplio. Dicha obra se clasifica en el primer número de nivel superior que los incluya a todos. Ahora explicaremos un poco del sistema de clasificación decimal de Dewey. Este está organizado en 10 grandes clases que se subdividen de 10 en 10 y que van de lo general a lo específico. La notación es numérica y consta de tablas principales, tablas auxiliares, subdivisiones generales y especiales, y signos de correspondencia, además del índice. Se ordena por disciplina y no por materias, de jerarquía y la numeración de base decimal. Es una clasificación bibliotecaria fundamentalmente enumerativa, práctica y fácil de usar. Los temas son los siguientes: 3 ceros para generalidades, 100 para filosofía y psicología, 200 para religión, 300 para ciencias naturales, 400 para lenguas, 500 para matemáticas y ciencias naturales, 600 para tecnologías y ciencias aplicadas, 700 para artes, 800 para literatura, 900 para historia y geografía. Las clases se dividen en 3 sumarios: 10 clases, 100 divisiones, 1000 subdivisiones. Tema, subtema y tendencia temática. A continuación, se ejemplificará otro proceso de catalogar y clasificar. Comenzaremos por identificar y obtener un libro en formato digital de Internet para catalogar y clasificar. Después, catalogaremos la publicación. Esto implica hacerlo de manera descriptiva, incluyendo su parte temática. Luego, identificaremos el tema más representativo de la publicación. Una vez hecho esto, recurriremos a la tabla de clasificación de Dewey que descargamos e identificaremos el tema en ella, para obtener el número de clasificación. Asignaremos una notación, es decir, el número que representa el tema principal de la publicación. En este caso, el tema es bibliotecología, y la notación correspondiente sería el número 20, bibliotecología y ciencias de la información. Después procederemos a asignar un número de Qt con el programa Dewey Qt Program, en donde insertaremos el apellido del autor, porque en este caso el asiento principal corresponde a un autor personal, para generar la notación correspondiente. Con estos datos podemos integrar un registro catalográfico completo que queda de la siguiente manera, donde 20 es el número del sistema de clasificación decimal de Dewey y el dato R397 corresponde al número de Qt.
El número de Qt corresponde a un código de letras o números que permite identificar el contenido de una publicación. Se designan claves para representar los temas e identificar otros elementos informativos que la distinguen. Finalmente, y a manera de conclusión, considero que este video tendría 3 receptores finales: el profesor, quien evaluará su contenido; el estudiante, quien pudo recapitular y repasar en temas ya vistos para reforzar el conocimiento obtenido en un formato más gráfico y dinámico; y por último, un espectador desconocido, quien, probablemente ajeno a estos temas, puede empaparse y aproximarse un poco, y de forma sencilla, espero, a algunos de los diversos tópicos que conforman los sistemas de clasificación bibliográfica.